En lo alto de una torre de vidrio y acero, donde las nubes apenas rozaban las ventanas, vivía un hombre que creía haber conquistado el mundo. Héctor Salazar, multimillonario, CEO de una de las mayores corporaciones tecnológicas de Europa. Su rostro aparecía en portadas, conferencias, rankings. Su nombre era sinónimo de éxito, de poder, de implacable ambición. Pero detrás de esa fachada perfecta, latía un corazón endurecido por los años, por las decepciones y, sobre todo, por una filosofía de vida cruel. La compasión es para los débiles. Eso solía repetir a sus empleados, a sus socios, a sí mismo. Para Héctor, los sentimientos eran obstáculos, el apego, una amenaza, y los animales, meros estorbos. No quiero ver ni un solo perro callejero cerca de mi propiedad, gruñía a su equipo de seguridad. Si uno se acerca, que desaparezca, como sea. Vivía en una mansión blindada en las afueras de Madrid, rodeada por jardines perfectamente diseñados, sin una sola hoja fuera de lugar. Todo era simétrico, limpio, frío. Héctor odiaba el desorden, odiaba lo impredecible, odiaba, sobre todo, aquello que no podía controlar. Una mañana, mientras caminaba por el sendero de piedra blanca que llevaba a su sala de reuniones privada, lo vio. Un pequeño cachorro, sucio, con una oreja caída, temblando junto al portón de hierro. Era una criatura frágil, con los huesos marcados y los ojos grandes, casi humanos. Estaba herido, cojeaba, y lo miraba con algo más que miedo, con esperanza. Héctor frunció el ceño, como si aquella presencia manchara su santuario de perfección. «¿Qué hace eso aquí?», murmuró con asco. Uno de los jardineros se acercó tímidamente. «Señor Salazar, apareció esta madrugada. Creemos que está perdido». «¿Y a mí qué me importa?», respondió con una mueca de repulsión. «Llévenselo, que lo echen. Mejor aún que llamen a la perrera o a lo que sea». El trabajador vaciló. «Está herido, señor. Si quiere puedo llevarlo al veterinario, por mi cuenta». «He dicho que lo saquen de mi vista», rugió Héctor, dando un paso hacia el cachorro. Su voz tronó como un látigo. El pequeño animal retrocedió asustado, pero no huyó. Lo observó, y algo en aquella mirada, profunda, resignada, dolida, desconcertó por un segundo a Héctor. Fue solo un instante, una chispa, como si por debajo de toda su coraza algo se removiera, pero él la ignoró. Dio media vuelta y continuó su camino, dejando tras de sí el sonido de un portón que se cerraba con violencia. Aquel cachorro desapareció entre los arbustos. Nadie supo más de él. Esa noche, durante una cena con inversores árabes, Héctor se burló de una de las asistentes que mencionó haber adoptado un perro rescatado. ¿Adoptado? ¿En serio? Yo pensaba que los millonarios adoptábamos islas, no pulgas. Rieron todos, menos ella. «¿Sabes lo que nunca te enseñaron, Héctor?», dijo con calma. «Que un animal puede tener más lealtad que todo tu consejo de administración». Él se limitó a sonreír con desdén. Para él, todo tenía un precio. La amistad, el respeto, la compañía, incluso el amor. Y así continuó su imperio. Frío, gigante, infalible. Hasta que un día, el destino, como un viejo lobo hambriento, decidió que era hora de cobrarse una deuda. El sol caía con lentitud sobre las colinas que rodeaban la finca de Héctor Salazar. Era una tarde silenciosa, como si el mundo se hubiese quedado sin aliento. La brisa apenas movía las hojas de los árboles ornamentales y el aire olía a riqueza y a vacío. El portón de hierro forjado se mantenía cerrado. Cámaras vigilaban cada rincón. Nadie entraba sin ser registrado, sin ser escaneado, sin ser aprobado. Y, sin embargo, aquella tarde, algo burló todos los sistemas de seguridad. Un pequeño ser silencioso, herido, decidido, era el mismo cachorro de días atrás. Volvía, como una sombra olvidada, arrastrando la pata trasera, más flaco aún, con costillas visibles y un ojo semicerrado por una herida. Pero sus pasos, aunque tambaleantes, estaban cargados de una determinación casi humana, como si supiera que allí, en medio del frío y del mármol, aún había una deuda que el universo quería cobrar. Los guardias lo vieron a través de las pantallas. Uno de ellos se levantó con rapidez y corrió hacia el exterior. «¿Otra vez tú?»,
murmuró con una mezcla de sorpresa y compasión. El cachorro, en lugar de huir, se quedó quieto. Lo miró. Jadeaba, agotado. Sus orejas temblaban con el viento, pero no retrocedía. El guardia se agachó lentamente, como queriendo ayudarlo, pero una voz estalló por el intercomunicador. «No toques al animal». El señor Salazar lo dejó claro. Era Héctor, viendo todo desde su despacho a través de las cámaras de seguridad. «Pero, señor, está herido, no representa amenaza. No me importa, sácalo de ahí ya». Silencio. El guardia dudó, pero obedeció. Con cuidado, levantó al cachorro en brazos, que no opuso resistencia. Solo lanzó una última mirada a la cámara de seguridad. Una mirada que cruzó pantallas, cables y códigos, y se clavó en los ojos de Héctor. Hubo un instante en que algo en él vaciló, algo que no sabía que aún vivía dentro de su pecho. Un recuerdo quizá, una sensación antigua, enterrada bajo años de ambición. ¿Por qué sentía que conocía esa mirada? Pero como siempre, eligió ignorarla. «Llévalo lejos, que no vuelva». Y así lo hicieron. El cachorro fue dejado fuera del perímetro de la propiedad, cerca del bosque que bordeaba la zona residencial. Allí, solo y sangrando, cayó entre las hojas secas. Respiraba con dificultad. El sol ya se había puesto, y el aire se tornaba gélido. Parecía el final, pero no lo era, porque algo ardía en su pequeño pecho. No era rabia, no era venganza, era algo más antiguo, más puro, fidelidad. Una fidelidad que no se explica con palabras humanas, una promesa que los animales hacen en silencio y cumplen incluso cuando no se lo pedimos. Mientras tanto, en el interior de la mansión, Héctor cerraba la pantalla con un suspiro molesto y se preparaba para una videollamada con el mercado asiático. Para él, el día había terminado. No sabía que ese insignificante animal, al que había despreciado sin pensarlo 2 veces, se convertiría muy pronto en el único ser dispuesto a dar la vida por la suya. El destino ya había lanzado los dados, y el cachorro seguía recordando. Los imperios no caen de un día para otro, pero cuando caen, hacen más ruido del que el silencio puede contener. Aquel mes comenzó como cualquier otro para Héctor Salazar. Desayunos silenciosos preparados por empleados invisibles, reuniones llenas de cifras vacías, decisiones tomadas con una frialdad quirúrgica. El mundo giraba a su alrededor, o al menos eso creía, pero en la sombra, la estructura perfecta que había construido empezaba a agrietarse. Una auditoría sorpresa, un contrato internacional cancelado por conductas éticas cuestionables, rumores de fraude en subsidiarias, y lo peor, un video filtrado en redes mostrando a Héctor maltratando verbalmente a un joven empleado, viralizado con una sola frase que lo condenó ante millones. Los débiles no merecen lugar en este mundo. La caída fue inmediata. Las acciones de su empresa se desplomaron. Patrocinadores se retiraron. Influencers y medios que antes lo idolatraban, ahora lo llamaban el tirano de cristal. Pero lo que verdaderamente rompió a Héctor no fue la pérdida de reputación, fue la traición. Carlos Márquez, su mano derecha desde hacía 15 años, su supuesto amigo, había estado orquestando un complot interno para tomar el control del consejo directivo. Todo perfectamente planeado. Una noche, en una sala de juntas vacía, con documentos filtrados sobre la mesa, Héctor lo enfrentó. Carlos lo miró a los ojos y le dijo: «Tú me enseñaste que la lealtad no sirve de nada. Solo estoy siguiendo tus reglas». Héctor no respondió, porque no había cómo. Aquella noche, después de perder una votación clave que lo desplazó como presidente de la compañía que él mismo fundó, decidió marcharse, sin avisar, sin chofer, sin guardaespaldas, solo. Tomó su coche negro, su favorito, y salió a toda velocidad por la autopista. El mundo exterior se desmoronaba, pero el interior de Héctor estaba aún más roto. Conducía sin rumbo, con el rostro iluminado apenas por los faros del tablero. El cielo estaba cubierto. Una tormenta se avecinaba. «¿Quién soy sin mi empresa?», murmuró con la voz apagada. «¿Quién queda cuando todo lo que construí ya no me pertenece?» Preguntas que jamás se permitía hacer. Preguntas humanas. La lluvia comenzó a caer como lágrimas del cielo, pesada, ciega. Las gotas golpeaban el parabrisas como martillos, una curva,
una rama caída, un relámpago. Todo sucedió en segundos. El coche derrapó, salió de la carretera, rompió la barrera de protección y cayó por una pendiente rocosa. El metal chirrió, el vidrio estalló y el cuerpo de Héctor fue lanzado dentro del vehículo como una marioneta sin cuerdas. Silencio. Después solo el sonido de la tormenta devorando el bosque. El coche quedó destrozado entre árboles y raíces. Ningún rastro visible desde la carretera. Héctor, semi-inconsciente, respiraba con dificultad. Sangre en la frente, un brazo fracturado, y lo peor, sin señal, sin ayuda, sin nadie que supiera dónde estaba. El hombre que una vez controló el mundo, ahora estaba perdido en la nada. El tiempo pasó, horas, tal vez días. Héctor deliraba, soñaba con voces, con risas del pasado, con un cachorro sucio mirándolo fijamente. ¿Por qué vuelves?, preguntaba entre sueños. ¿Por qué me sigues mirando así? Su cuerpo empezaba a ceder. El frío era cada vez más cruel. Y entonces, en medio de la niebla, algo se movió entre los arbustos. Un ruido, un jadeo, un par de patas silenciosas acercándose. Los ojos de Héctor se abrieron con dificultad. Y allí estaba, un perro, no cualquiera, aquel, el cachorro flaco y herido de semanas atrás, ahora más grande pero con la misma mirada. Una mirada que lo atravesó como un rayo, una mirada que no había olvidado. Y, por primera vez, Héctor susurró algo que nunca antes había dicho en su vida. Ayúdame, por favor. El bosque no perdona. Allí donde las sombras caminan antes que la luz, todo se reduce a instinto, a sobrevivir, a resistir. Y, contra toda lógica, Héctor Salazar seguía vivo. Despertaba y dormía sin saber cuántos días habían pasado. Su cuerpo era una mezcla de heridas, fiebre y hambre, los labios partidos, el brazo colgando como trapo mojado, y sin embargo, a cada despertar, había algo que no lo dejaba morir del todo. Él, aquel perro callejero al que había despreciado, se había convertido en su único aliado. No lo abandonaba. Dormía junto a él por las noches, apoyado contra su costado, compartiendo calor. Lo vigilaba cuando deliraba, lo despertaba con lengüetazos cuando se desmayaba. Héctor al principio no lo entendía, se lo quedaba mirando durante horas, murmurando con voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ata a mí? El perro, silencioso, simplemente lo observaba, como si supiera que la respuesta era demasiado grande para ser dicha. Día tras día, empezó a traerle pequeñas ofrendas, bayas, ramas secas, restos de algún animal cazado. A veces desaparecía durante horas y volvía con agua en hojas grandes, empapadas, empujándolas con el hocico. Era como si lo hubiera adoptado, como si dijera, no te voy a dejar morir, aunque tú lo merezcas. En la mente de Héctor, algo empezaba a romperse, o tal vez a nacer. Nunca nadie le había cuidado así, ni empleados, ni socios, ni amantes, nadie, y mucho menos un ser al que él mismo había herido. Una madrugada el dolor en su brazo era insoportable. Gritó, despertó al perro, que inmediatamente se acercó. Héctor lloró, pero no de dolor físico, sino de un dolor más profundo, el reconocimiento de su propia miseria. Tú deberías haberme dejado allí, pudriéndome entre esos árboles, y sin embargo, aquí estás. ¿Qué clase de criatura eres, que no guarda rencor? El perro apoyó su cabeza en su pierna, y Héctor, como un niño roto, lo abrazó con su único brazo sano. Lloró en silencio, por años de frialdad, por las decisiones tomadas, por el niño que alguna vez fue y que había olvidado. Pasaron más días. Con la ayuda del perro, Héctor logró ponerse de pie por primera vez. Caminaba como un anciano. El perro se mantenía a su lado, marcando el ritmo, evitando los caminos más difíciles. Él lo seguía, ciego, confiando. Una ironía amarga. El hombre que controlaba millones ahora seguía a un simple perro callejero para sobrevivir. Una noche, mientras estaban recostados bajo un árbol seco, Héctor rompió el silencio. Mi padre me golpeó el día que lloré por la muerte de nuestro gato. Me dijo, los hombres no lloran por animales, son solo cosas. Y yo le creí. El perro lo miró como si entendiera. Desde entonces,
Aprendí a no sentir, a no amar, a no mirar a nadie como algo más que un recurso. Pausa. Viento, hojas secas volando. Y ahora tú me estás enseñando lo contrario, sin palabras, sin reproches. En la oscuridad, Héctor acarició con torpeza la cabeza del animal. Era la primera vez que tocaba a otro ser con ternura en más de 20 años, y fue como abrir una compuerta interior. No era solo un perro el que lo salvaba, era la parte humana de sí mismo, que aún quedaba viva. Al día siguiente, el perro se detuvo de repente, levantó las orejas, escuchaba algo. Héctor apenas podía mantenerse en pie, pero siguió su mirada. Un sonido, motor, voces. El perro corrió. Héctor quiso seguirlo, pero cayó de rodillas. Y justo cuando pensó que lo perdería, el animal volvió, ladrando, empujándolo con el hocico. Lo guiaba, lo empujaba, como si supiera que esa era la última oportunidad. Media hora después, 2 excursionistas lo encontraron, deshidratado, herido, delirante, pero vivo. Y junto a él, un perro callejero cubierto de barro y cicatrices, con los ojos más nobles que jamás se hayan visto. Los rescatistas llamaron a emergencias, y mientras el helicóptero aterrizaba, uno de ellos dijo: ¿Quién salvó a quién aquí, eh? Héctor, antes de desmayarse, murmuró una palabra. No un nombre, no una orden, solo una palabra que nunca antes había pronunciado con sinceridad. Gracias. El hospital olía a lejía, a ecos apagados, a pasos cautelosos que parecían no querer interrumpir el silencio. En la habitación 413, bajo una luz pálida que colgaba del techo como un recuerdo viejo, yacía Héctor Salazar, vendado, herido, derrotado. Su brazo derecho estaba inmovilizado. Tenía costillas rotas, un golpe en la cabeza y hematomas por todo el cuerpo. Pero nada de eso se comparaba al dolor más profundo. El vacío, el mismo vacío que había ignorado durante años, ahora lo consumía con la paciencia de una vela que se apaga lentamente. No hablaba, no comía casi nada, se limitaba a mirar el techo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había perdido el control de todo? Y, sobre todo, ¿por qué seguía vivo? El tercer día, una enfermera rompió el silencio. Señor Salazar, hay un perro esperando fuera. No se ha movido desde que le trajeron. Él no respondió. Sus ojos, sin embargo, parpadearon por primera vez con emoción. ¿Un perro? El mismo que encontraron con usted en el bosque. No se separó de su lado hasta que llegaron los rescatistas. Héctor tragó saliva con dificultad. No sabía qué decir. El mismo animal que había despreciado seguía allí, esperando. ¿Puedo verlo?, preguntó finalmente. El personal se mostró reticente, pero no tardaron en ceder. La historia ya comenzaba a recorrer los pasillos del hospital. El millonario salvado por un perro callejero. Y así, una hora después, se abrió la puerta. Una enfermera entró con paso lento, y detrás de ella, un perro cubierto de barro seco, con cicatrices en las patas, y una mirada que brillaba con una mezcla de nobleza y melancolía. Héctor contuvo el aliento. El perro lo miró desde la entrada. No se lanzó a sus brazos, no ladró, solo lo observó, como aquel día junto al portón. «Ven», susurró Héctor con voz ronca. El animal se acercó lentamente, con respeto, con conciencia, y cuando llegó al borde de la cama, se subió con suavidad, apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. En ese gesto, Héctor sintió algo que no había sentido en décadas. «Paz. ¿Por qué sigues aquí?», susurró, acariciando su lomo áspero. «¿Por qué no huiste como todos los demás?». El perro, por supuesto, no respondió, pero no hacía falta. Su sola presencia decía lo que ningún ser humano había dicho nunca con sinceridad. «Estoy contigo, aunque no lo merezcas». Días después, cuando pudo moverse un poco más, Héctor pidió que lo llevaran a caminar por el jardín del hospital. Con el brazo vendado y pasos lentos, salió al aire libre por primera vez desde el accidente. El perro lo acompañaba, siempre a su lado, protegiéndolo, sosteniéndolo con su sola existencia. «Te voy a llamar Luz», dijo de repente, «porque eso eres. Mi guía en la oscuridad». El personal del hospital comenzó a notarlo. Héctor, el hombre que una vez gritaba órdenes por teléfono a las 6 de la mañana, ahora agradecía, sonreía, escuchaba. Un día,
Una joven enfermera se le acercó con timidez. ¿Puedo preguntar algo, señor Salazar? Claro, respondió él. ¿Usted siempre fue así? Tranquilo, amable. Héctor sonrió con tristeza. No, yo era un hombre frío, duros conmigo y con los demás. Pensaba que el amor era una debilidad, hasta que este perros me recordó quién era antes de convertirme en piedra. Esa noche, escribió en su cuaderno de rehabilitación: no sé si merezco otra oportunidad, pero si la tengo, será gracias a un alma sin voz que me amó sin condiciones. El momento más impactante llegó una semana después cuando Carlos Márquez, su antiguo socio y traidor, apareció en la habitación. Llevaba traje, un rostro serio y una mirada cargada de ambigüedad. Héctor, he venido a... Lo sé, lo interrumpió. Vienes a disculparte o a justificarte. Carlos guardó silencio. Te perdono, dijo Héctor sin rencor, porque aprendí algo que tú aún no sabes. El poder no está en lo que construyes, sino en lo que eres capaz de proteger. Y yo elegí proteger esto, señaló al perro que dormía a su lado. Lo único que me salvó cuando ya no quedaba nada. Carlos se fue, sin una palabra, sin un cierre, y Héctor simplemente cerró los ojos, abrazó a Luz, y por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Los cuerpos se curan con medicamentos, pero las almas, esas necesitan algo más, algo que no se compra ni se receta, algo que se encuentra en el silencio, en el arrepentimiento y en el amor incondicional. Héctor Salazar lo había tenido todo. Había sido temido, respetado, admirado, pero nunca amado. Y ahora, mientras se miraba al espejo del baño del hospital, con la bata arrugada y el rostro demacrado, entendía por qué. Nunca lo había permitido. Pasaron los días. Las heridas físicas cerraban poco a poco. Caminaba con más firmeza. Hablaba con más claridad. Pero dentro, un huracán silencioso lo revolvía. Algo quería salir. Algo que llevaba enterrado desde niño. Una tarde, pidió una hoja en blanco. Comenzó a escribir. No informes, no balances. Escribía recuerdos, escenas, fragmentos rotos de una vida vivida con los ojos cerrados. Recordó su infancia, una casa gris, un padre ausente, una madre que lloraba en la cocina sin que nadie le preguntara por qué. Recordó su primer perro, Ringo, un labrador juguetón que lo acompañaba todas las tardes después del colegio, hasta que su padre, molesto por los pelos en la alfombra, lo regaló sin aviso. Los perros son distracciones, dijo aquel día. No sirven para nada. Y el pequeño Héctor, apenas con 8 años, aprendió a tragar el llanto, a endurecerse, a decirse a sí mismo que no pasaba nada, pero sí pasaba, porque ese niño herido nunca se fue, solo creció, y construyó muros cada vez más altos para protegerse del dolor, hasta que se convirtió en uno de ellos. Ahora, frente a Luz, esos muros se derrumbaban. Cada caricia, cada mirada, cada cola movida era un ladrillo menos, una grieta más en su coraza. Una noche despertó sudando. Había soñado con Ringo. En el sueño lo veía correr por un campo abierto, feliz, libre, y entonces despertaba solo, con un nudo en el pecho. Luz estaba allí, como siempre. Lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. He pasado la vida entera huyendo de esto, dijo Héctor, de sentir, de confiar, de amar. Y tú me salvaste sin pedirme nada a cambio. Decidió que no podía ignorar esa verdad, que no podía volver a su antigua vida como si nada hubiera ocurrido. Pidió un cuaderno. Empezó a hacer planes, pero no de negocios, no de expansión, de redención. Voy a devolver, le dijo a Luz acariciándole detrás de la oreja, todo lo que robé con mi frialdad, y voy a empezar contigo. Al salir del hospital, su primera visita fue al ayuntamiento, luego a una organización de rescate animal, después a su propio equipo legal. En pocas semanas nacía oficialmente la Fundación Luz, dedicada al rescate, cuidado y adopción de animales abandonados, con clínicas móviles, refugios, programas escolares de concienciación y un lema que resonaba en todo: porque un alma que salva merece ser salvada. Los medios no tardaron en acercarse. Las cámaras lo buscaban. ¿Es una estrategia de imagen?, preguntaban algunos. ¿Un truco de relaciones públicas?
Héctor no respondía con discursos, respondía con hechos. Donó millones a santuarios, adaptó sus antiguas oficinas para que los trabajadores pudieran llevar a sus mascotas. Caminaba con Luz todos los días, sin guardaespaldas. Y a veces se sentaba en los parques a hablar con personas comunes, preguntándoles sobre sus historias, sus dolores, sus sueños. «Estoy aprendiendo a ser humano», decía con media sonrisa, y no lo decía como metáfora, lo decía como alguien que, por fin, había despertado. Sus antiguos socios lo miraban con desconfianza, algunos incluso lo acusaban de haberse vuelto débil, pero a él ya no le importaba. Por primera vez en su vida, no sentía necesidad de convencer a nadie, solo de vivir con verdad. Una mañana, mientras le lanzaba una pelota a Luz en el jardín del nuevo refugio, un niño se le acercó. Tenía unos 7 años y sostenía una caja de cartón con un cachorro dentro. «¿Usted es el hombre del perro famoso?», preguntó. «Algo así», respondió Héctor agachándose. «Este perrito vivía en la calle. No sé cómo cuidarlo, pero usted sabe, ¿verdad?». Héctor lo miró a los ojos. Sintió algo en el pecho, como si el ciclo se cerrara, como si el niño que él fue hablara ahora a través de ese pequeño desconocido. «Sí, sé cómo», respondió sonriendo, «pero te puedo enseñar». Y así, de a poco, Héctor Salazar dejó de ser un hombre de negocios y se convirtió en algo mucho más difícil de alcanzar, un hombre completo. Los cuerpos se curan con medicamentos, pero las almas, esas necesitan algo más, algo que no se compra ni se receta, algo que se encuentra en el silencio, en el arrepentimiento y en el amor incondicional. Héctor Salazar lo había tenido todo. Había sido temido, respetado, admirado, pero nunca amado. Y ahora, mientras se miraba al espejo del baño del hospital, con la bata arrugada y el rostro demacrado, entendía por qué. Nunca lo había permitido. Pasaron los días. Las heridas físicas cerraban poco a poco. Caminaba con más firmeza, hablaba con más claridad, pero dentro, un huracán silencioso lo revolvía. Algo quería salir, algo que llevaba enterrado desde niño. Una tarde, pidió una hoja en blanco. Comenzó a escribir. No informes, no balances. Escribía recuerdos, escenas, fragmentos rotos de una vida vivida con los ojos cerrados. Recordó su infancia, una casa gris, un padre ausente, una madre que lloraba en la cocina sin que nadie le preguntara por qué. Recordó su primer perro, Ringo, un labrador juguetón que lo acompañaba todas las tardes después del colegio, hasta que su padre, molesto por los pelos en la alfombra, lo regaló sin aviso. «Los perros son distracciones», dijo aquel día. «No sirven para nada». Y el pequeño Héctor, apenas con 8 años, aprendió a tragar el llanto, a endurecerse, a decirse a sí mismo que no pasaba nada, pero sí pasaba, porque ese niño herido nunca se fue, solo creció, y construyó muros cada vez más altos para protegerse del dolor, hasta que se convirtió en uno de ellos. Ahora, frente a Luz, esos muros se derrumbaban. Cada caricia, cada mirada, cada cola movida era un ladrillo menos, una grieta más en su coraza. Una noche despertó sudando. Había soñado con Ringo. En el sueño lo veía correr por un campo abierto, feliz, libre, y entonces despertaba solo, con un nudo en el pecho. Luz estaba allí, como siempre. Lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. «He pasado la vida entera huyendo de esto», dijo Héctor, «de sentir, de confiar, de amar. Y tú me salvaste sin pedirme nada a cambio». Decidió que no podía ignorar esa verdad, que no podía volver a su antigua vida como si nada hubiera ocurrido. Pidió un cuaderno. Empezó a hacer planes, pero no de negocios, no de expansión, de redención. «Voy a devolver», le dijo a Luz, acariciándole detrás de la oreja, «todo lo que robé con mi frialdad, y voy a empezar contigo». Al salir del hospital, su primera visita fue al ayuntamiento, luego a una organización de rescate animal, después a su propio equipo legal. En pocas semanas nacía oficialmente la Fundación Luz, dedicada al rescate, cuidado y adopción de animales abandonados, con clínicas móviles, refugios, programas escolares de concienciación y un lema que resonaba en todo: porque un alma que salva
merece ser salvada. Los medios no tardaron en acercarse. Las cámaras lo buscaban. ¿Es una estrategia de imagen?, preguntaban algunos. ¿Un truco de relaciones públicas? Héctor no respondía con discursos. Respondía con hechos. Donó millones a santuarios. Adaptó sus antiguas oficinas para que los trabajadores pudieran llevar a sus mascotas. Caminaba con luz todos los días, sin guardaespaldas, y a veces se sentaba en los parques a hablar con personas comunes, preguntándoles sobre sus historias, sus dolores, sus sueños. «Estoy aprendiendo a ser humano», decía con media sonrisa, y no lo decía como metáfora. Lo decía como alguien que por fin había despertado. Sus antiguos socios lo miraban con desconfianza. Algunos incluso lo acusaban de haberse vuelto débil, pero a él ya no le importaba. Por primera vez en su vida, no sentía necesidad de convencer a nadie, solo de vivir con verdad. Una mañana, mientras le lanzaba una pelota a Luz en el jardín del nuevo refugio, un niño se le acercó. Tenía unos 7 años y sostenía una caja de cartón con un cachorro dentro. «¿Usted es el hombre del perro famoso?», preguntó. «Algo así», respondió Héctor, agachándose. «Este perrito vivía en la calle, no sé cómo cuidarlo, pero usted sabe, ¿verdad?». Héctor lo miró a los ojos. Sintió algo en el pecho, como si el ciclo se cerrara, como si el niño que él fue hablara ahora a través de ese pequeño desconocido. «Sí, sé cómo», respondió sonriendo, «pero te puedo enseñar». Y así, de a poco, Héctor Salazar dejó de ser un hombre de negocios y se convirtió en algo mucho más difícil de alcanzar, un hombre completo. Cedecejar, Sigo Com o Bloque 7, El Rescate, onde a história chega ao público e o mundo conhece a jornada de redenção de Héctor. Posso continuar? Você disse sim. O chat GPT disse perfeito. Agora seguimos com o Bloque 7. É o Rescate, onde a história de Héctor e Luz alcança o mundo, e ele escolhe compartilhar sua transformação, não para recuperar prestígio, mas para inspirar esperança. Bloque 7. É o Rescate. Era apenas questão de tempo até que a história escapasse dos muros do hospital, dos arquivos silenciosos e dos olhares curiosos dos vizinhos. Primeiro foi uma postagem tímida nas redes sociais de um enfermeiro. El CEO desaparecido foi alado com vida, graças a um perro callejero que não o abandonou jamais. Depois, um vídeo curto. Héctor saindo do hospital de Bengala, acompanhado de Luz. O cachorro caminhava com dignidade, como se soubesse que havia cumprido uma missão divina. E então, o mundo explodiu. Jornais, blogs, redes sociais, programas de televisão, todos queriam a história. Mas não como escândalo empresarial. Agora era uma história de fé, de transformação, de um milagre inesperado entre homem e animal. Durante semanas, a Fundação Luz recebeu cartas de todo o mundo. Crianças enviavam desenhos de Héctor e Luz. Pessoas que antes odiavam tudo que ele representava, agora o chamavam de El CEO que renasció. Mas Héctor permaneceu em silêncio. Ele não buscava fama. Já a tivera e quase o destruiu. Um mês depois da alta, recebeu o convite mais inesperado. Um programa de televisão com grande audiência queria entrevistá-lo ao vivo. Queriam que contasse tudo, que se explicasse, que se mostrasse. Por um instante, ele hesitou. Parte de si ainda carregava vergonha. Parte de si ainda sussurrava. «Quem eres tu para hablar de compaixão, depois de todo o que hiciste?» Mas Luz, sentado ao seu lado, apenas o olhou com calma. E ele entendeu. Não se tratava de justificar o passado. Se tratava de dar voz ao presente. Na noite marcada, o estúdio estava em silêncio quando Héctor entrou. Nada de terno, nenhum relógio de ouro, apenas jeans, uma camisa simples e Luz, que caminhava ao seu lado como sempre. A entrevista começou com perguntas esperadas, sobre o acidente, o bosque e a sobrevivência, mas então veio a mais difícil. «Senhor Salazar, por que crê que este perro ao que usted uma vez despreciou, decidiu salvar-lhe a vida?» Silêncio. Héctor respirou fundo, olhou para a Luz, depois para a câmera, porque ele era livre del ego, del rencor, del juicio, y en su libertad vio mi dolor, no mis pecados. O silêncio do estúdio se tornou sagrado. «No fui yo quien lo rescató», continuou.
Fue él quien vino a rescatar la parte de mí que aún quería vivir. Y si hoy estoy aquí, es porque un alma sin voz me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. As redes explodiram, mas não por raiva, não por escárnio, desta vez, por esperança. No dia seguinte, doações à Fundação Luz dispararam. Cidades começaram a aprovar leis para a proteção de animais abandonados. Escolas passaram a usar a história em aulas sobre empatia. E o mais surpreendente, executivos de alto escalão que antes zombavam da ideia de sentimentos, agora enviavam mensagens privadas a Héctor. Gracias por hablar. Tu historia me hizo mirar a mi perro con otros ojos. Creo que yo también necesito ser rescatado. Naquele momento, Héctor entendeu que seu resgate não havia terminado no bosque. Ele continuava. Cada pessoa tocada, cada animal salvo, cada muro emocional que caía, era parte de um novo caminho. E Luz continuava a seu lado, tranquilo, silencioso, guardião do homem que um dia se perdeu em si mesmo e que agora guiava outros de volta à luz. No final da entrevista, perguntaram a ele: "Que diria hoje a Suyó de há 5 anos?" Héctor sorriu, acariciou Luz e respondeu: "Detente, mira, siente. Ese perro que desprecias es la única parte de ti que aún quiere salvarse." Habían pasado 6 meses desde la noche en que el mundo escuchó la historia de Héctor Salazar y su improbable salvador. 6 meses desde aquella entrevista que conmovió corazones y quebró paradigmas. Pero el verdadero cambio no ocurrió en las pantallas. Ocurrió en la vida real, en los días tranquilos, en los actos pequeños, en el silencio que queda cuando se apaga la fama y solo queda lo que uno es. La Fundación Luz ya contaba con 3 refugios activos, clínicas móviles y un programa educativo en más de 100 escuelas públicas. No era un imperio, pero sí un hogar para miles de animales. Y lo más importante, un espejo donde muchas personas se encontraban a sí mismas por primera vez. Héctor ya no vivía en mansiones, ni conducía autos lujosos. Había comprado una pequeña casa en las afueras de Segovia, con árboles, un jardín desordenado y un porche donde solía sentarse cada tarde con Luz a mirar el atardecer. Un periodista que lo visitó para un reportaje lo encontró regando flores, con la ropa manchada de tierra y una sonrisa tan ligera como el viento. ¿Usted era así antes?, preguntó. No, respondió Héctor, mientras lanzaba una pelota para que Luz corriera detrás. Pero creo que siempre quise serlo. Su día a día ya no estaba regido por agendas ni relojes. Ahora cada hora tenía valor no por lo que producía, sino por lo que ofrecía. Conversaba con vecinos, cuidaba perros rescatados, leía libros olvidados, escribía cartas que nunca enviaba y a veces simplemente respiraba. Algo tan simple, algo que había olvidado cómo hacer. Cada domingo visitaba un refugio diferente, sin avisar. Entraba, abrazaba a los voluntarios, caminaba entre las jaulas y siempre encontraba 1 o 2 animales para llevar consigo. Decía mirando a Luz. ¿Te parece? Y Luz, como siempre, movía la cola como diciendo sí. Los adoptaba, los cuidaba, les hablaba como si fueran antiguos conocidos reencontrados. Algunos llegaban moribundos, otros llenos de miedo, pero todos, poco a poco, encontraban en esa casa algo que no habían conocido nunca: hogar. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque con Luz y 2 cachorros nuevos que acababan de llegar, se detuvo en una colina desde donde se veía el valle entero. El viento soplaba con dulzura. Las hojas caían como bendiciones silenciosas. Se sentó en una piedra y observó el horizonte. Nunca pensé que la felicidad era esto, dijo en voz baja. Creí que era el éxito, el poder, el respeto, y resulta que era simplemente estar aquí, respirar, no huir más de mí. Luz lo miró, y como si entendiera cada palabra, apoyó su cabeza en su pierna. Ese gesto fue suficiente. Héctor cerró los ojos, se permitió llorar, no de dolor, no de arrepentimiento, lloró de alivio. Por fin, ya no debía nada, ni a su padre, ni al mundo, ni a sí mismo. Había perdonado, había sido perdonado, y en ese perdón había encontrado su propósito. Epílogo. Años después,
Cuando Héctor ya era un anciano de cabello blanco y manos temblorosas, se publicó un pequeño libro que escribió en secreto. No se vendió en editoriales grandes, no fue un bestseller, pero se convirtió en una joya silenciosa para miles. Se titulaba Luz, el alma que me salvó. En la dedicatoria decía: a todos los que se sienten perdidos, recuerden que a veces el amor que cambia tu vida no llega con palabras, llega con 4 patas, un corazón enorme y la mirada de quien nunca te juzgó.